¿Qué les estaba diciendo? Hoy, viernes 10 de junio, les habíamos alertado y advertido sobre este tema quienes viven en Quito y en Rumiñahui, me parece que era, no Mejía, Quito y Rumiñahui. Hoy la Secretaría de Riesgos va a poner a prueba este sistema de alertas tempranas en caso de emergencias o desastres naturales, sismos, erupciones volcánicas, etcétera. Así que no se asustarán por si acaso. Recuerden, hoy va a haber un simulacro sobre la efectividad de este sistema de alertas o de alarmas tempranas para informar a la ciudadanía y alertar a la ciudadanía en caso de desastres naturales. Así que pilas ahí. Qué locura. Judith Murillo nos saluda desde Finlandia. Wow. Un abrazo, querida Judith. Marta Kupman, como todos los días, ella está siempre pendiente de nosotros desde Hamburgo, en Alemania. Un fuerte abrazo, querida Marta. Muy bien. Tenemos noticias que se han generado en el... ¿Qué pasó, Alexis? Dices a Chachay del frío y te quitas la chompa. Lo que pasa es que el croma es azul y mi chompa es azul, entonces me estaba perdiendo. Yo pensé que eso ocurría solo cuando te ponías ropa verde. Alguna vez a la Sofi casi que le toca hacer en pelotas del programa, ¿no, Carlitos? Porque vino toda vestida de verde, como el Acertijo, creo que vino una vez. Es por eso, pero tenemos acá calefactor, así que ahí nos protegemos del frío aquí en el estudio. Siempre hay calorcito en Radio Pichincha, así que no hay problema por ese tema, mi querida Fanny. Muy bien, les decía que empezamos la jornada temprano con noticias que tienen que ver con la seguridad. Y fíjense ustedes que hace 24 horas nomás comentábamos nosotros que el presidente, como gran cosa, decía, no, estamos llegando a los niveles de, comparándose con países como México, que tiene 130 millones de habitantes, o Colombia, que tiene 50, no estamos llegando a los niveles de muertes violentas como estos dos países, todavía estamos por debajo de ellos. Uf, gracias, presidente. Bueno, pero ayer secuestraron a un empresario y a su conductor, ¿saben? Se trata de Felipe García Febres Cordero. Tengo entendido que es sobrino nieto del expresidente de la República, León Febres Cordero. Y hoy, en horas de la mañana, la Policía Nacional, no sé si me ayudas con el monitor, Carlitos, para ver cómo estamos con la pantalla, y porque ya tenemos ahí la información que circuló hoy a las 5 de la mañana con 49 minutos, la Policía Nacional, informando que sanos y salvos nuestras unidades se encuentran realizando el acompañamiento a los dos ciudadanos que fueron liberados para su respectiva valoración médica. Policía siempre estará presta a servir y proteger. Más tarde, dice la cuenta de la Policía Nacional, brindará una rueda de prensa para informar sobre estos detalles. Hay un video donde interviene un oficial de policía de nombre Víctor Zárate, me parece que es, sí, donde da a conocer información sobre la intervención que efectuó en horas de la noche y madrugada la Policía Nacional para lograr la liberación de estos dos ciudadanos, ¿no? Ahí está. Labores investigativas de nuestra unidad UNACE permitieron la liberación del ciudadano Felipe García y su conductor, quienes fueron secuestrados en Guayaquil. Existen varios aprehendidos por este hecho delictivo, es una noticia en desarrollo. También había informado sobre este tema el ministro del Interior, el general Patricio Carrillo, en su cuenta de Twitter, casi en simultáneo, ¿no? Había puesto el ministro, déjenme, pues por acá está. Gran trabajo de la Policía Nacional y su unidad élite UNACE. Liberadas las dos personas secuestradas ayer en Guayaquil. Existen dos responsables identificados. Muy bien. En buena hora, yo me alegro. Puede ser que en este caso se trate de un familiar del ex presidente Febres Cordero, como puede tratarse de un Moncayo cualquiera o de un López cualquiera, me daría igual, me alegraré de que haya sido puesto en libertad y de que regrese a su casa con su familia, independientemente de quién sea o del apellido que tenga. Lo que sí es, no voy a dejar de expresar mi preocupación, porque, a ver, vamos desde casos de sicariato, asesinatos en grupo, como los que pasaron en la playita del Guasmo, o los que se dieron en Esmeraldas, donde acribillaron a, me parece que 7 integrantes de una familia o alguna cosa por el estilo. Después los coches bomba, y fíjense que otra novedad que informó el ministro del Interior hoy
a las 5:15 de la mañana, es que el trabajo de la policía no descansa, dice, es permanente. Labores de inteligencia identificaron el supuesto autor que colocó el coche con explosivos en los exteriores del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil. Evidencias: un fusil, una pistola y varios tacos de sustancia explosiva unidos contra los violentos. Y ahí están fotografías en el tuit del ministro del Interior, donde se ve al sujeto que ha sido detenido y las evidencias de las cuales habla el ministro, ¿no? En donde se encuentra un fusil y algunos elementos explosivos. Este trabajo, así como hemos sido críticos en el momento que hay que serlo, cuando vimos a un policía que no sabía cómo intervenir en un asalto y salió corriendo, y donde fue evidente la falta de preparación, también vamos a reconocer el buen trabajo que en este caso ha hecho la policía, en buena hora que han dado con estos sujetos, pero ojalá esto no se quede simplemente en el hecho coyuntural de la detención de este individuo, sino que vayan un poquito más allá y logren, a través de procesos de investigación que no incluyan la tortura, por supuesto, lograr que esta persona detenida hoy les brinde información para saber quiénes son los que están detrás de todas estas de todos estos eventos, de todos estos acontecimientos violentos que se han dado en el Ecuador, porque además así les va a permitir a la Policía Nacional, a través de el trabajo de inteligencia que tienen que desarrollar, ir como atando cabos, ir como armando el rompecabezas para determinar quiénes son estas bandas criminales que están tratando de sostener una suerte de estrategia del miedo para, digamos, mantener neutralizado de una forma al Estado, pero también a los ciudadanos tenernos así, ¿no? Con ese nivel de ansiedad, de preocupación, de miedo, incluso hasta no querer salir a la calle, como conversábamos el día de ayer, por todo este tipo de situaciones que se han dado. Esto está bien, esto está muy bien. Estos resultados, haber liberado a una persona que ha sido secuestrada, excelente. Haber capturado a un sujeto que estaría detrás de la explosión de coches bomba en los exteriores de la penitenciaría del Litoral, también está muy bien. Lo que no está bien es que se muelan a palos la Policía Nacional y los agentes metropolitanos de tránsito. Y fíjense ustedes que ayer, a partir de la última decisión que ha adoptado la autoridad nacional, me refiero a la Agencia Nacional de Tránsito, por cierto, ahora que venía por la Simón Bolívar, pasando el redondel de Carapungo, o el redondel del Portal, como le llaman algunos, ya estaban los agentes metropolitanos en operativos de ida y de vuelta. Armaron un tráfico del diablo, ni para qué les cuento. Ya no sabía qué había pasado y estaban ahí deteniendo motocicletas, ¿no? Los agentes metropolitanos estaban ya en las labores de control. Ojo que esto ya empezó a regir a partir de ayer, que fue publicado la disposición, el decreto, el reglamento, como quiera que se llame ese documento. Ya. Ahora, el problema es, como nos lo decía ayer, fíjense ustedes, la secretaria de Seguridad del municipio, Daniela Valareso, primero que no hay sanciones, ¿no? Entonces, les van a parar y al uno probablemente le van a decir: usted sigue en su moto, si es que claro tiene licencia y matrícula de la moto, si no también van a tener que retener el vehículo, y al otro va a decirle: váyase usted a pata, ¿no? Porque está prohibido, si no son familia, no son hermanos, no son pareja, etcétera, váyase. Por un lado. Por otro, estos temas van a tener que coordinarlos entre agentes metropolitanos de tránsito en el caso de ciudades como Quito o en la zona urbana, donde ellos tienen, digamos, la competencia del control vehicular, y la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque los agentes metropolitanos de tránsito, la única arma, por decirlo así, que tienen para defenderse es el gas pimienta que les lanzaron ayer a unos policías nacionales, ¿no? Resulta que policías nacionales y agentes metropolitanos de tránsito en Quito ayer se agarraron a golpes y protagonizaron un enfrentamiento en el centro histórico. En una de las esquinas del centro, los agentes de estas dos instituciones, como les decía, AMT y Policía Nacional, entre ellos dieron un espectáculo agarrándose a puñete limpio. Ahí está, vemos cómo vuela el gas pimienta, ¿no? Se lanzan gas pimienta entre ellos. Quienes pasaban por ahí detenían obviamente su marcha y grababan con celular.
Estos videos serán de las personas que transitaban por ahí y veían cómo la Policía Nacional y los agentes de tránsito se daban de golpes, ¿no? Después de que algunos policías rociaran con gas y el tumulto se disolviera, en una parte la pelea se alejó de un taxi, pero a unos metros se inició un nuevo enfrentamiento entre los agentes. Los ciudadanos seguían la escena, grababan todo lo que ahí sucedía entre estos dos bandos, ¿no? Según un reporte preliminar de la Policía Nacional, agentes de inteligencia iban a bordo de ese taxi que ustedes están viendo en pantalla, y quienes iban dentro de ese taxi eran o pertenecen a la unidad de antinarcóticos. El automotor habría sido detenido por un agente de la AMT, quien tomó procedimiento por el mal estado de las llantas de este taxi. Después de indicarle que se trataba de personal policial, el agente no habría aceptado la explicación y les indicó que tomarían procedimiento de tránsito, siendo agredidos verbal y físicamente por parte del personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito, a lo cual colabora personal del eje preventivo haciendo uso del gas químico dado en dotación, es lo que indica el reporte de la policía. En un grupo de comunicación se informó que la policía daría una rueda de prensa a las 14:30, sin embargo fue suspendida minutos antes y lo que hicieron fue postear un video de más o menos un minuto tratando de explicar este bochornoso acontecimiento que vimos ayer los quiteños y los ecuatorianos. Esto, créanme, que es una rayita más. Cuando uno ve estas cosas, de verdad les digo, ya no sabe si reír o llorar. ¿Por qué les digo? Porque a mí me provocó risas. Porque todo lo que estamos viviendo es ridículo. Ya a ratos uno pasa de la indignación a... No creo llamarle conformismo, ojo. No, porque no creo que podamos ni debamos ser conformistas con esto. O sea, yo no me voy a acostumbrar nunca a ver a nuestras autoridades protagonizando este tipo de escenas, les insisto una vez más, ridículas y bochornosas. No me voy a acostumbrar a eso, pero es que ya parece normal. O sea, uno se cruza de brazos y dice, esto es Ecuador, ¿no? Pero este es el Ecuador que tenemos desde hace 5 años también, ¿no? Porque antes las cosas probablemente eran diferentes. Probablemente digo, porque si nos vamos más atrás también tenemos lo que pasó el 30 de septiembre, donde policías y militares se agarraron no solo a palos, sino a balas. Entonces, ahí uno ya pasa de la risa o del ridículo nuevamente a la indignación. Ya volvemos nuevamente a indignarnos y a plantearnos en serio qué país es el que tenemos. Primero, qué país es el que tenemos y qué país es el que queremos para nuestros hijos. ¿Qué país es el que queremos para nosotros mismos? Y esto, yo les decía, es una raya más a al tigre de la desinstitucionalización. Y volvemos a lo que sucedió a partir de esa dichosa consulta de Lenín Moreno, donde el país se descalabró por completo. Entonces, que dos instituciones del orden, en este caso, quienes se encargan de proteger y cuidar a los ciudadanos y de garantizar la seguridad, que es la Policía Nacional, y quienes se encargan de controlar y vigilar el tránsito vehicular en Quito, protagonicen un acto tan bochornoso como el de ayer, tiene que indignarnos, sí, tiene que indignarnos, pero también hay que ser críticos como ciudadanos del nivel de desinstitucionalización que tiene el país en este momento. Esas cosas pasan probablemente también porque ellos ven que así se resuelven las cosas en este país. Cuando vemos una asamblea en donde la expresidenta decide apagarles la luz en el salón plenario y se agarran a insultos y acusaciones y después les cortan el internet y vimos hechos bochornosos también en la asamblea. Esas cosas que pasan en la noticia y que se ve y que se ve a un concejal lanzándole un tomatodo en la cara a un exalcalde, a una autoridad, esas cosas después se replican en la cotidianidad, en el día a día. Y ahí está. Ese es el mal ejemplo, que se replica
A diario. Y esto porque se viralizó, porque era una gresca en un tumulto, y porque quienes protagonizaban esa gresca no eran dos pandillas, no eran ni los tiguerones ni los choneros, eran la Policía Nacional y los agentes de tránsito. Entonces, obvio que se viralizó, pero eventos así, micro, de violencia, todos los días. Todos los días, porque los conductores andan con mal carácter, porque los peatones andamos con mal carácter, porque los ciclistas andamos con mal carácter, porque los motociclistas andamos con mal carácter y nos metemos por donde nos da la gana, porque esa es la sociedad sin reglas que alguna gente le ofreció a esta ciudad, por ejemplo. Acuérdense, cuando la campaña electoral del 2014 la ganó Rodas con un discurso de viva la vida. Durán Barba le dijo a Rodas, tienes que decirles a los quiteños que esto no es Suiza, ¿ya? Y que a nosotros nos gusta escupir en la acera, botar basura por la ventana del carro y que nos gusta vivir como nos da la gana. Nos gusta parquearnos donde nos da la gana y que no nos multen. Y así fue la campaña del 2014, y así ha sido un proceso de descomposición hasta llegar a esto. Y ojo lo que les digo, ¿no? Los bochornos que se han visto de la asamblea, del Consejo Metropolitano de Quito, donde un concejal absolutamente primario, cavernícola, le lanzó un tomatodo en una sesión solemne del 10 de agosto. Estos que se creen quiteños de bien, patriotas, le valió un pepino el 10 de agosto. Cogió el tomatodo y se lo lanzó en la cara a Yunda. Y esto, ojo, no es una defensa a Yunda, es una crítica al comportamiento absolutamente primario de este sujeto de apellido Morales, creo que es, ¿no? Ni siquiera me acuerdo su nombre. Y otra vez, el tipo no está ahí de casualidad. Hubo gente, ecuatorianos, quiteños en este caso, que votaron por él, entonces se va a ser concejal. También hay que reflexionar más y mejor, ¿no? A la hora de votar y a la hora de elegir autoridades. Pero lo que ha pasado entre los agentes de tránsito y la Policía Nacional es el reflejo de lo que nos pasa a nosotros como país. Un país desinstitucionalizado, un país sin orden, un país sin autoridades. Un país en donde el presidente dice una cosa y sus ministros salen a decir otra. Un país en donde sus ministros dicen una cosa y el presidente les contradice. Un país en donde el gobierno dijo que va a vender un avión y salió un gobierno vecino y dijo, yo no les voy a comprar nada. Entonces, la pelea de los policías y de los agentes es el reflejo del Ecuador que tenemos hoy en día. Y creo que también vale la pena hacernos una autocrítica nosotros como ciudadanos, en este caso como periodistas, como medios de comunicación, pero más como ciudadanos. ¿Qué hacemos nosotros para mejorar y para que ese tipo de cosas, digamos, no sucedan, no ocurran? De nuestro lado, lo único que nos queda es cumplir la ley. Nada más. Y claro, exigir a las autoridades que hagan cumplir la ley, que cumplan la ley. Que cumplan la ley, que sean eficientes. Pero se imaginan ustedes estos que se encontraron ayer a golpes, son los que tienen que coordinar el control de que dos no vayan en moto. ¿Se imaginan? Bueno, y la explicación que dieron, ¿cuál fue? Meli, cuéntenos, pase ese videito para escuchar. ¿Qué fue la justificación que dieron después de este bochornoso acontecimiento? La Policía Nacional del Ecuador y la Agencia Metropolitana de Tránsito informan a la ciudadanía que como instituciones del orden público nos encontramos trabajando articuladamente en beneficio de la seguridad ciudadana y vial. El incidente suscitado este jueves 9 de junio entre el personal de la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito en el Centro Histórico de Quito es un hecho aislado y no compromete, bajo ninguna circunstancia, las buenas relaciones entre ambas instituciones. Nuestra labor y compromiso hacia todos los capitalinos están encaminados a profundizar los valores de servicio, respeto y solidaridad. Autoridades y personal operativo de ambas instituciones continuaremos garantizando la seguridad ciudadana, el bienestar social y convivencia pacífica de todos los ciudadanos. En resumen, no ha pasado nada. Vamos a hacer como que no sucedió nada y vamos a seguir adelante. Recién caigo en cuenta que la directora de la AMT ha sido Silvana Vallejo. Funcionaria de la AMT
de la alcaldía de Guarderas, ex funcionaria del gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Solo para que lo tengan en cuenta, esto no es un tema de prejuicio, pero creo que sí vale la pena estar al tanto de eso. Bueno, no han dado ninguna explicación de lo sucedido, no están hablando de sanciones, me parece que debería empezar por ahí. Y fíjense ustedes, que ¿por qué me preocupa a mí el tema de la coordinación para el control de esta nueva reglamentación de que dos no pueden ir en moto, salvo excepciones y demás, entre ellos? O sea, si es que es verdad que los dos agentes iban encubiertos de civiles, lo que sea, en un taxi, haciendo trabajos de inteligencia y tales, y les paran los metropolitanos y les piden papeles y después le dicen, no, pero es que además tienes las llantas lisas y no sé qué, no sé cuánto, eso tenían que haber coordinado, ¿no? O sea, si estás haciendo un trabajo de inteligencia y te estás movilizando en taxi, lo mínimo que tenías que haber hecho primero es advertirles a los agentes de tránsito, ojo, no pares un taxi de placas tales porque los manes están en una misión. Pero ni eso, entonces, y después van a tener que coordinar el control del tema de las motocicletas, es preocupante, es muy preocupante. Y una vez más voy a lo que yo les mencionaba hace unos días sobre el tema de la capacitación. En este caso, incluyámosles en ese cuento a los señores de la Agencia Metropolitana de Tránsito. También tienen que capacitarles, ¿no? Tienen que capacitarles. Y para el control de las motocicletas, creo que la capacitación debería ser de manera conjunta. O bueno, en simultáneo, no conjunta, porque si no se van a terminar matando en clases. Pero en simultáneo, para que les digan cómo proceder, qué es lo que tienen que hacer. Porque también, y yo esto se lo decía ayer a la Secretaria de Seguridad, se los manifestaba a ustedes, la preocupación es a los agentes de tránsito que no tienen armas, les van a mandar casi que a la guerra, ¿no? Porque, ¿qué tal que paran una motocicleta en donde van dos sicarios? Y tienen armas. ¿Y los otros qué hacen? Que además no pueden detenerles. Ahí está el resultado de la improvisación. Teníamos algunos otros temitas adicionales que habíamos conversado con la Meli, noticias que se han generado en las últimas horas. Ayer la Asamblea Nacional finalmente dio lugar a la conformación de otra comisión ad hoc para llevar adelante un proceso de investigación ahora en contra de la señora Yesenia Guamaní, segunda vicepresidenta de la Asamblea, perteneciente a las filas de la Izquierda Democrática. Patricia Mendoza de UNES, Mireya Pazmiño de Pachacutic, Rocío Guanoluisa de la Izquierda Democrática, María José Plaza de Creo y Elina Narváez del Partido Social Cristiano serán los legisladores que integren esta comisión ad hoc que sustanciará la denuncia contra Yesenia Guamaní, segunda vicepresidenta de la Asamblea. La resolución se aprobó este jueves 9 de junio del 2022 en el Pleno con 83 votos a favor de las bancadas de UNES, PSC, los autodenominados rebeldes de Pachacutic y disidentes de la Izquierda Democrática. También hubo 45 votos en contra y 3 abstenciones. La moción fue presentada por el jefe de la bancada de la Izquierda Democrática, el legislador Esteban Torres. Bueno, esa es la novedad que hay en la Asamblea, que va a entrar nuevamente a un proceso de desgrane, ¿no? O sea, ya vamos a ver qué es lo que pasa. Pero en este caso yo me imagino que irán por la misma vía, no destituir a la señora Guamaní de su condición de legisladora, sino de su condición de primera vicepresidenta de la Asamblea. Y ahí lo que más bien me genera a mí una suerte como de inquietud es ¿por qué mejor de plano no hicieron lo que alguna vez plantearon? No me acuerdo quién fue, creo que fue Fausto Jarrín, la memoria me falla en este momento, pero evaluar a todo el CAL, porque ya fueron por Yori, ahora van por Guamaní, mañana probablemente irán los señores de la oposición por Aliaga, porque además ya han pedido que la Fiscalía intervenga, Villavicencio y Vanegas, con un acto urgente en contra de Aliaga. Entonces, que es otro integrante, no me refiero a que es porque es correísta, sino porque es integrante del CAL. Entonces digo, ¿por qué no ir a un proceso ya de evaluación de todo el Consejo de Administración Legislativa? Y nos dejamos de estas cantaletas, porque ya, primero lo de Yori, ahora vamos con Guamaní, y la Asamblea es una novela permanente de nunca acabar. Entonces, para mí, ya viendo cómo están las cosas, hubiese sido, créanme, mejor
más saludable, menos tóxico, menos nocivo y darle continuidad además a todo evalúen a todo el CAL, vamos de uno en uno. Otra cosa que quería comentarle rapidísimo, se nos terminó el tiempo. Las cifras que presentó Lenín Moreno en su último informe al país estuvieron infladas según la Contraloría General del Estado. Una auditoría de la Contraloría General del Estado establece que el gobierno del expresidente Lenín Moreno, 25 metas del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 se incumplieron, 5 correcciones en 3 años. El ente de control señaló que en el último informe se presentaron cifras sin sustento técnico y que no reflejan la realidad. Es decir, Moreno mintió. El expresidente dejó el poder sin rendir cuentas de modo presencial a la Asamblea Nacional, aunque sí envió un informe de gestión al legislativo, pero la Comisión de Régimen Tributario lo rechazó por tener inconsistencias. El informe de Contraloría detalla las cifras erróneas en el documento. La pregunta es, la Comisión de Fiscalización, Villavicencio y toda la Asamblea en general, ¿cuándo se va a poner a fiscalizar a Moreno? Siguen con el trauma del correísmo, un gobierno que dejó hace 5 años el poder, ¿no? Y a Moreno, ¿cuándo le van a fiscalizar? ¿Cuándo se van a dedicar a investigar a un gobierno que fue liderado por un farsante, por un mentiroso? No lo estoy diciendo yo, no es un tema de sesgo personal, lo están diciendo los señores de la Contraloría. Moreno, en las cifras que entregó al país, mintió. Y quiero cerrar el comentario también expresando mi profunda preocupación por un tema que aquí en Pichincha se convirtió en una política pública. Y en este medio de comunicación es algo que nosotros lo mencionamos siempre, lo atendemos siempre y de lo cual siempre vamos a hablar. Aldea actualizó los datos sobre violencia de género o violencia machista o violencia contra la mujer en el Ecuador. 118 femicidios se registran en el país en apenas 5 meses, de enero a mayo del 2022. Guayas, Esmeraldas y Manabí son las provincias con más casos de femicidios en lo que va de este 2022. En promedio, cada 31 horas se registra la muerte de una mujer en Ecuador. O el asesinato, no la muerte, el asesinato de una mujer en Ecuador. En 5 meses de 2022, en el país, 118 niñas, mujeres y adolescentes han perdido su vida de manera violenta a causa de la violencia machista, por razones de género. Así lo revela el último reporte de la Alianza Feminista para el Mapeo de los Feminicidios en Ecuador. Con corte al 31 de mayo, el informe recoge que en nuestro país se provoca un feminicidio cada 31 horas. Las edades de las víctimas van desde los 3 meses hasta los 64 años. Sin embargo, las mujeres de 29 años son las víctimas más frecuentes de femicidios. Las provincias en las que más números de feminicidios se reportan son Guayas con 34, Esmeraldas con 15, Manabí con 13, Pichincha con 7 casos. Mucha atención a estas cifras, sobre todo autoridades y nosotros también. Si podemos alertar, si podemos salvar vidas, hagámoslo. Acá en Pichincha hay un numerito, el 166, para atender casos de violencia contra la mujer, contra las niñas o contra los niños. Usemos el número de Warmi Pichincha, el 166, llamada gratuita desde cualquier operadora móvil. Y cierro esto haciéndoles una invitación, saliéndome completamente del último tema, haciéndoles una invitación. Hoy es viernes, si no tienen planes, vayan al Teatro México. Hoy se presenta un maestro de maestros de la música nacional, alguien que yo admiro profundamente y quien es además mi amigo y a quien quiero mucho, es el maestro Hugo Hidrobo. Hoy se estará presentando a las 19:30. La entrada cuesta $10, así que vayan al Teatro México a disfrutar de la música ecuatoriana interpretada por ese maestro que es Hugo Hidrobo. 7:34, perdón, me largué un montón, profe, nos vemos el lunes con usted, un abrazo y está Licenia conectado.